Tú estuviste allí. Antes de saber decir tu nombre. Antes de entender el tiempo. Antes de saber que eras una persona separada del mundo. Respiraste. Lloraste. Miraste rostros. Tocaste paredes. Escuchaste voces. Y, sin embargo, casi todo desapareció. No recuerdas tu primer amanecer. No recuerdas la primera vez que viste tus manos. No recuerdas el momento exacto en que entendiste que tu madre podía irse de una habitación y seguir existiendo. Tu vida empezó mucho antes que tu memoria. Y esa es una de las ideas más extrañas sobre ti. Porque tú no naciste vacío. Tu cerebro estaba trabajando. Estaba guardando olores. Ritmos. Tonos de voz. Caricias. Miedos. Pero no los guardó como recuerdos que pudieras visitar. Los guardó como algo más profundo. Como una forma de reaccionar. Como una manera de sentir. Como una arquitectura invisible. A esto se le llama amnesia infantil. No significa que no pasara nada. Significa que pasó demasiado pronto para convertirse en relato. La mayoría de las personas no conserva recuerdos claros antes de los 3 o 4 años. Algunos creen recordar cosas anteriores. Una cuna. Una puerta. Una luz. Una caída. Pero muchas veces esos recuerdos son reconstrucciones. Fotos vistas después. Historias familiares repetidas. Escenas que tu mente ensambló con fragmentos. Y aquí aparece la primera pregunta incómoda. Si no recuerdas tus primeros años, ¿cómo sabes que sigues siendo la misma persona? Tu cuerpo lo sabe. Tu sistema nervioso lo sabe. Pero tu conciencia no puede demostrarlo con imágenes. Solo confía. Confía en una continuidad que no puede recordar. Sigmund Freud ya habló de esta oscuridad temprana. La llamó amnesia infantil. Pensaba que los primeros años estaban ocultos por fuerzas emocionales profundas. Hoy la ciencia lo mira de otra manera. Más fría. Más biológica. Pero no menos inquietante. Tu cerebro de bebé no era una versión pequeña de tu cerebro adulto. Era un territorio en construcción. El hipocampo, una estructura esencial para formar recuerdos autobiográficos, todavía estaba madurando. El hipocampo no es una caja donde se guardan escenas. Es más parecido a un tejedor. Une lugares. Sensaciones. Personas. Orden temporal. Causa y efecto. Sin ese tejido, una experiencia puede dejar huella. Pero no puede convertirse en un recuerdo al que tú vuelvas diciendo, yo estuve allí. Durante los primeros años, el cerebro crece con una intensidad brutal. Se crean conexiones. Se eliminan conexiones. Se reorganizan circuitos. Una parte de ti se está formando destruyendo otras partes. Esto no es poético. Es físico. El cerebro infantil produce nuevas neuronas en el hipocampo a un ritmo elevado. Investigadores como Paul Franklin y Seena Jocelyn, en la Universidad de Toronto, han estudiado cómo esa creación de nuevas neuronas puede alterar recuerdos tempranos. No porque los borre como una goma, sino porque cambia el sistema que debía encontrarlos. Imagina que guardas una carta en una casa. Luego la casa cambia de pasillos. Cambian las puertas. Cambian las habitaciones. La carta quizás sigue allí. Pero tú ya no sabes entrar. Tu infancia no fue simplemente olvidada. Fue almacenada en un edificio que después fue remodelado. Y tú eres el habitante nuevo. Ese es el problema. Tú no tienes acceso al mapa original. Otra pieza es el lenguaje. Antes de hablar, tú sentías. Pero no podías narrar. No podías decir, esto ocurrió ayer. No podías separar con claridad el antes y el después. No podías convertir una emoción en una escena ordenada. La psicóloga Patricia Bauer ha investigado durante décadas la memoria temprana en niños. Los niños pequeños sí recuerdan. Pueden recordar acciones. Personas. Lugares. Incluso sucesos durante meses. Pero esos recuerdos son frágiles. Y muchos se desvanecen cuando el niño crece.
No porque fueran falsos, sino porque todavía no estaban anclados en una identidad estable. Para recordar tu vida, necesitas algo más que memoria. Necesitas un yo. Un centro narrativo. Una voz interna que diga, esto me pasó a mí. Pero ese yo no aparece completo al nacer. Se fabrica lentamente. Con palabras. Con espejos. Con límites. Con otros humanos repitiendo tu nombre. Tú aprendiste a ser tú desde fuera. Primero fuiste un cuerpo. Luego una necesidad. Luego una mirada. Luego un nombre. Y solo después empezaste a convertir la experiencia en historia. Entonces surge otra pregunta. ¿Tus primeros recuerdos son tuyos, o son recuerdos de cuando aprendiste a contarte a ti mismo? Hay un experimento cotidiano que lo revela. Pregunta a varias personas por su primer recuerdo. Casi nadie recuerda un pensamiento complejo. Recuerdan una imagen. Una escalera. Una herida. Un juguete. Un rostro. Algo breve. Casi inmóvil. Como si la mente no hubiera guardado una película, sino una fotografía dañada. Y a veces, ni siquiera eso es estable. Con los años, los recuerdos cambian. Elizabeth Loftus demostró lo maleable que puede ser la memoria humana. Mostró que las personas pueden incorporar detalles falsos a recuerdos reales. Incluso pueden llegar a creer experiencias que nunca ocurrieron. Esto no significa que todo sea mentira. Significa algo más perturbador. Tu memoria no es un archivo. Es una reconstrucción. Cada vez que recuerdas, fabricas una versión. Y esa versión puede modificar la siguiente. Tu mente no reproduce el pasado. Lo interpreta. Lo actualiza. Lo protege. Lo adapta a la persona que eres ahora. Por eso tus primeros años son tan difíciles de recuperar. No encajan bien en el idioma de tu mente adulta. El bebé que fuiste no pensaba como tú. No deseaba como tú. No organizaba el mundo como tú. Tenía hambre. Frío. Sueño. Miedo. Necesidad de contacto. Su realidad era inmediata. Sin calendario. Sin biografía. Sin explicación. Ese bebé vivía en un presente casi absoluto. Y tú intentas buscarlo desde una mente que necesita pasado y futuro. Quizá por eso no lo encuentras. No porque haya desaparecido, sino porque nunca vivió en el mismo tipo de tiempo que tú. La memoria autobiográfica necesita una línea. Necesita saber que algo ocurrió antes de otra cosa. Pero para un bebé, el mundo no es una línea. Es una serie de intensidades. Luz. Dolor. Leche. Pie. Ausencia. Regreso. Tu mente adulta pregunta, ¿qué pasó? Tu mente infantil respondía solo, esto se siente. Y lo sentido no siempre se recuerda. A veces se convierte en carácter. En preferencias. En miedo sin imagen. En calma ante cierta voz. En rechazo ante cierto olor. En una tristeza que no sabes explicar. La infancia borrada no desaparece por completo. Se disfraza de ti. Hay estudios sobre apego, iniciados por John Bowlby y ampliados por Mary Ainsworth, que muestran cómo las primeras relaciones influyen en la manera en que una persona busca seguridad. Un niño no necesita recordar cada abrazo para que esos abrazos lo cambien. No necesita recordar cada ausencia para que esa ausencia deje forma. El cuerpo aprende antes que la historia. Y muchas veces, lo que llamas personalidad es memoria sin escena. Piensa en eso. Puede que algunas de tus reacciones más profundas vengan de años que no puedes recordar. Puede que tu manera de confiar, de callar, de pedir cariño o de temer el abandono, tenga raíces en una época que tu conciencia no puede visitar. Entonces, ¿quién decidió lo que tú eres? ¿El tú que recuerda? ¿O el tú que fue moldeado antes de poder recordar? La ciencia no dice que estés condenado por tu infancia. Eso sería demasiado simple. El cerebro sigue cambiando. La experiencia sigue escribiendo. La conciencia puede revisar patrones.
Pero hay algo inquietante en aceptar que tus primeros capítulos existen sin lector. Fueron escritos. Te afectaron. Pero no puedes abrirlos. Hay personas que sienten nostalgia por una etapa que no recuerdan. Casas antiguas. Canciones de cuna. Fotografías en las que aparecen riendo sin saber quién eran. Miras una imagen tuya de bebé. Y sabes que eres tú. Pero también sabes que no eres tú del todo. Ese cuerpo tenía tu nombre. Tu sangre. Tu cara en formación. Pero no tenía tu memoria actual. No tenía tus ideas. No tenía tus heridas conscientes. No tenía tus planes. Es como mirar a un desconocido que te sobrevivió desde dentro. Y ese desconocido eres tú. La amnesia infantil también protege. Un cerebro adulto con acceso completo a todo lo vivido desde el nacimiento quizás sería insoportable. Cada llanto. Cada hambre. Cada miedo. Cada sensación sin explicación. La mente no está hecha para cargarlo todo. Está hecha para continuar. Recordar demasiado puede ser una carga. Olvidar también puede ser una forma de supervivencia. Pero este olvido tiene un precio. Te obliga a construir tu identidad sobre un vacío. Sabes tu fecha de nacimiento porque alguien te la dijo. Sabes dónde naciste porque está escrito. Sabes cómo eras porque otros lo recuerdan por ti. Tu origen personal depende de testigos. De documentos. De fotografías. De relatos ajenos. Tu vida empieza, para ti, con pruebas externas. No con memoria propia. Esto vuelve extraña una idea que parece evidente. Yo soy yo. Porque una parte enorme de ese yo fue construida antes de que pudieras observarla. Tú apareciste tarde en tu propia vida. Llegaste cuando el cuerpo ya llevaba años aprendiendo. Cuando el cerebro ya había creado caminos. Cuando el mundo ya había dejado marcas. La conciencia fue una invitada que entró después y dijo, esta casa es mía. Pero la casa ya estaba habitada. Quizá por eso los primeros recuerdos tienen tanta fuerza. No por lo que muestran, sino por lo que ocultan. Son las primeras ventanas en una pared larguísima. Antes de ellas hay oscuridad. Pero no una oscuridad vacía. Una oscuridad llena de actividad. De crecimiento. De dependencia. De miedo. De ternura. De biología. Tú no recuerdas aprender a mirar. No recuerdas aprender a reconocer un rostro. No recuerdas aprender que llorar podía atraer a alguien. No recuerdas descubrir que el mundo podía hacer daño. Pero todo eso está en ti. No como una película. Como una base. Como un suelo. Como una gravedad. Y tal vez esa es la verdad más difícil. Tu mente no borró tu infancia porque fuera inútil. La borró porque estaba ocupada construyendo al ser que algún día intentaría recordarla. El olvido no llegó después. El olvido fue parte del proceso. Para que tú pudieras tener una historia, primero tuvo que existir una etapa sin historia. Para que pudieras decir yo, primero tuvo que vivir alguien que todavía no sabía decirlo. Y cada vez que buscas tu primer recuerdo, no estás buscando una escena. Estás buscando el momento exacto en que empezaste a existir para ti mismo. Pero tú ya existías antes. Solo que no había nadie dentro capaz de contarlo. Tal vez tu infancia no está perdida. Tal vez tú eres lo que quedó de ella. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo y te gustaría seguir aprendiendo sobre psicología y ciencia de una forma amena, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos temas que trataremos. Si tienes cualquier duda o te gustaría que habláramos de un tema en concreto, déjanoslo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!